se encuentran presentes el día de hoy en esta capacitación que nos tiene preparado el especialista José Gerardo Podesta. Así que vamos a dar inicio con esta ponencia. Mi nombre es Jesús Otaola, soy responsable del área de comercio exterior de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, DICSETUR, del Gobierno Regional de Lima. El día de hoy, por encargo de nuestro gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría Oria, ¿no? Se ha realizado una alianza estratégica con la Cámara Peruana Comercio de Exterior para poder continuar llevando, ¿no?, capacitaciones a favor de los jóvenes empresarios, emprendedores, asociaciones, cooperativas y jóvenes estudiantes que el día de hoy están presentes en esta plataforma virtual vía Zoom. Quiero agradecer a las entidades públicas como la Municipalidad Provincial de Barranca, Huarochirí, Cañete, Ollón, ¿no?, y a los 128 distritos que conforman nuestra región Lima Provincias. Por la parte privada, agradecer a la empresa Pride Foods, Consorcio del Valle, SM Food, entre otras empresas que conforman nuestra región. Bueno, el tema de hoy es medidas de defensa comercial internacional, ¿no?, según la Organización Mundial del Comercio, que va a estar a cargo de nuestro expositor José Gerardo Podesta. Ya ustedes lo conocen, él es consultor, docente de administración de empresas y negocios internacionales, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo, le voy a ceder las palabras. Muy buenas noches, estimado José Gerardo. Adelante. Muy buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenidos a una nueva edición dentro de los webinars que desarrollamos en esta frecuencia. En primer lugar, agradecer nuevamente a DIRSATUR y a CAMEX por la oportunidad de presentar un nuevo tema como cada viernes a las 9:30 de la noche. El día de hoy vamos a tocar un tema relacionado a medidas de defensa comercial internacional, que es un punto que se ha estado tocando bastante en los últimos 3 meses, en vista de buscar la reactivación económica del mercado nacional y proteger también la industria nacional. Este tema lo vamos a tocar el día de hoy en base a que ha generado gran controversia en los últimos 2 meses y medio, por iniciativa del mercado nacional que ha estado en búsqueda de proponer medidas de salvaguarda, medidas antidumping, en vista de la gran cantidad de importaciones que se han generado en los últimos 2 meses, que compiten directamente con el mercado nacional, que de por sí ya ha sido bastante golpeado, bastante mellado, ¿no?, producto de la cuarentena y de algunas medidas adicionales que se han tenido que tomar para buscar el resguardo de la salud de la población. Así que el tema que vamos a tocar el día de hoy abarca las medidas de defensa comercial internacional desde la propuesta inicial que plantea la Organización Mundial de Comercio. ¿Ok? Mi nombre es José Gerardo Podesta Mucha, los voy a acompañar en el desarrollo del webinar programado para el día de hoy. Tal como mencionó Jesús, yo soy consultor independiente, ejerzo también la docencia en algunas instituciones registradas en SUNEDU y en el Ministerio de Educación. Soy emprendedor en el rubro, bueno, de inversión de cuero vegetal y trabajo también ejerciendo la administración de empresas y sobre todo los negocios internacionales. Por mi parte, dudas, consultas que puedan tener, las vamos a desarrollar al final de la presentación de este webinar, al final de la presentación de este seminario. Y comenzaremos a detallar cuáles son los 3 puntos básicos sobre los cuales vamos a establecer el enfoque de estas medidas comerciales, ¿ok? Estas medidas de defensa comercial. Hoy vamos a hablar en primera instancia de los acuerdos antidumping. Vamos a hablar también sobre las subvenciones y las medidas compensatorias. Y trabajaremos finalmente sobre los acuerdos de salvaguardias. Vamos a tocar estos 3 puntos el día de hoy. Número 1, los acuerdos antidumping. Número 2, los acuerdos sobre las subvenciones por parte del gobierno y algunas medidas compensatorias. Y finalmente estaremos cerrando la presentación de hoy con la evaluación de los acuerdos sobre salvaguardias. ¿Por qué mencionamos que vamos a trabajar estas medidas de defensa comercial internacional desde el punto de vista y perspectiva de la OMC? En primer lugar, debemos recordar que toda participación por parte de un país, por parte de un bloque comercial, en el rubro de comercio exterior o comercio internacional,
sí o sí está vinculado a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio. ¿Ok? Sí o sí, de manera obligatoria, está vinculada a la Organización Mundial de Comercio. ¿Y por qué se da esto? Porque recordemos que la Organización Mundial de Comercio tiene como fin principal buscar el libre comercio, ¿ok? La eliminación a mediano o largo plazo de los aranceles, buscando que cada uno de los participantes, como países miembros de la OMC, pueda incorporarse de manera gradual, poco a poco, a ese libre comercio. A esto se le denomina integración económica, donde se plasma que un país debería comenzar inicialmente firmando acuerdos sectoriales. Después de un periodo de tiempo debía evolucionar a acuerdos de complementación económica. Acuerdo sectorial me refiero a que en un inicio cualquier país que desee formar parte de la OMC, que quiera ser un país miembro activo de la OMC y por ende acogerse a todos los beneficios que plantea la OMC, ¿okay?, que vamos a ver dentro de un instante, debe pasar por distintos niveles de integración. Por ejemplo, tan pronto un país se incorpora como país miembro a la OMC, el primer nivel que se le pone a este país como escalón, como meta que debe alcanzar, es firmar acuerdos sectoriales. ¿Qué es un acuerdo sectorial? Que este país firme un acuerdo con alguna otra nación beneficiándose ambos en el mismo sector. ¿Ok? Realizando un feedback, un complemento, pero en base al mismo sector, en base al mismo rubro. Por eso se denomina acuerdo sectorial. Es el primer paso, el punto de partida para todo país que quiera ser miembro de la OMC. En segunda instancia, en segunda instancia, una vez que el país ya se consolidó dando ese primer paso, firmando el acuerdo sectorial, la OMC busca que de manera gradual vayas obteniendo mayores beneficios del comercio internacional, pero también que vayas adaptándote sí o sí a entregar beneficios al mercado internacional. Por ende, un acuerdo sectorial tiende a evolucionar en segunda instancia a un acuerdo de complementación económica, que lleva consigo la complementación económica. Este país inicialmente había firmado un acuerdo internacional en el cual se beneficiaba, ¿okay?, de un sector en particular, mismo sector en el cual ofrecía ese beneficio a la otra nación con la cual había firmado ese acuerdo. Por eso se denominaba acuerdo sectorial. En la complementación económica ya no se trabaja en base al mismo sector. La OMC exige que ahora ambas economías se complementen una a la otra, trabajando en base a distintos sectores. Ese es el segundo nivel de integración económica. Ya no vas a firmar acuerdos sectoriales. Ahora deberías dar el siguiente paso y en el segundo escalón deberías firmar acuerdos de complementación económica. Complementar la economía de un país y que este otro país complemente la economía del tuyo. También tienes un periodo de tiempo, porque se viene el tercer escalón. La OMC te va a exigir que sigas, sí o sí, ascendiendo en estos escalones, de modo tal que finalmente llegues al libre comercio. El tercer escalón es el escalón en el que Perú todavía se encuentra. Es el escalón de ya no firma de acuerdos sectoriales, ya no firma de acuerdos complementarios, sino tratados de libre comercio, donde ya no se negocia en base solamente a dos sectores. No hay una complementación económica en dos sectores. En un tratado de libre comercio se establece un proceso de negociación en el cual se puede entregar beneficios en más de un sector y en más de una forma, ¿no? No solamente en tema arancelario, sino también en gestión documentaria, procesos, procedimientos, restricciones. Sin embargo, debemos tener en cuenta que de momento el Perú se encuentra en este tercer escalón, en el escalón de tratados de libre comercio. Sin embargo, sin embargo, este no es el último escalón de integración económica. No es el último escalón. El Perú tiene hasta el año 2045 para dar el paso al siguiente escalón, al cuarto escalón. ¿Cuál es ese cuarto escalón? La unión de mercados. La unión de mercados, donde en este caso el Perú
ya no puede percibir beneficios de manera individual, de manera independiente como única nación o único país, sino que ya debe trabajar en base al bloque comercial al que pertenece. La Comunidad Andina de Naciones, ¿no? La CAN, donde se encuentran Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú. En este caso, todos los beneficios que percibía nuestro país producto de un tratado de libre comercio deben ser beneficios que se perciben, pero para nuestro bloque comercial. Debemos manejar un mismo arancel como bloque hacia afuera y un arancel hacia adentro, que debería ser entre comillas libre, eliminándose también aranceles entre todos los países miembros de este bloque comercial. Y después de un tiempo, esa unión de mercado pasa a unión aduanera. ¿Qué busca la unión aduanera? El libre tránsito de personas, el libre tránsito de inversión de capitales, ¿ok? Entre los países miembros de nuestro bloque comercial, la Comunidad Andina de Naciones. Establece un único arancel, ¿ok? Como bloque comercial con cada una de las demás naciones o bloques. Y hacia adentro se liberan completamente los aranceles. ¿Cuál es el siguiente paso de integración? La unión económica monetaria, hasta donde ha llegado en este momento la Unión Europea. En algún momento tenemos que llegar obligatoriamente ahí, manejar una única moneda, un único presupuesto nacional, trabajar como bloque comercial definitivo. Y ese es el punto al que ha llegado la Unión Europea. Y Perú también tiene establecido ya un cronograma en base al cual tiene una fecha fija para llegar hasta ese punto, hasta ese nivel. Sin embargo, acá viene un punto, digamos, un poco complicado de analizar. Resulta que la OMC, al inicio, como mencionamos, planteaba que inicies tu incorporación a la OMC firmando acuerdos sectoriales, luego acuerdos de complementación económica. Venía el tercer escalón, tratados de libre comercio, el cuarto escalón, unión de mercados, el quinto, unión aduanera, el sexto, unión económico-monetaria, donde se encuentra hasta este momento la OMC, perdón, la Unión Europea. Pero hay un siguiente escalón al cual nadie ha llegado hasta el momento, ningún bloque comercial, y es el de unión política, que es un punto que genera bastante controversia, porque la unión política engloba o involucra el hecho de que cada país, miembro de este bloque comercial, deba ceder su soberanía nacional a un ente supranacional, es decir, un único gobierno. La OMC todavía no ha llegado a este punto de exigencia para la Unión Europea, pero ya tiene una fecha que se está negociando. Por eso es que surge también este tipo de conflictos dentro de la Unión Europea, en el tema de seguir formando parte de este bloque económico, de este bloque comercial, o retirarse de este bloque. Porque en la Unión Europea ya saben que el siguiente paso es la unión política. Y no es un paso que se presente como propuesta, es un paso de carácter obligatorio. ¿Quieres formar parte de la OMC? Tienes que seguir en el escalón de crecimiento de la integración económica. Porque finalmente lo que la OMC busca es el libre comercio. Así de peligroso como suena esto, es real. Sin embargo, en nuestro caso todavía nos encontramos con la firma de tratados de libre comercio. Pero ya sabemos que el siguiente paso que vamos a dar es el de la unión de mercados. Trabajar como bloque comercial. Luego vendrá la unión aduanera, luego vendrá la unión económico-monetaria y finalmente en algún momento se dará el paso a esa unión política. Pero bueno, esto como enfoque principal que tiene en mente la OMC. ¿Okay? ¿Por qué es tan importante la OMC para el comercio internacional? Porque la OMC surge como un ente regulador internacional, el cual establece prácticamente todas las reglas de juego que van a regir para que puedas participar de manera mucho más sencilla y adaptable en el mercado internacional. ¿Cómo así? La OMC, ¿okay? La Organización Mundial de Comercio, maneja tres pilares básicos sobre los cuales ejecuta toda su actividad. El primer pilar, bajo el cual trabaja la OMC, es el de órgano de solución de diferencias.
¿Qué quiere decir órgano de solución de diferencias? La OMC participa como un intermediario frente a diferencias que puedan existir comercialmente hablando entre dos naciones, entre un bloque comercial y un país, entre dos bloques comerciales, llamémoslo zona aduanera, ¿ok? Trabaja como un órgano que brinda solución de diferencias a dos zonas aduaneras completamente diferentes. ¿Frente a qué, profesor? Frente a situaciones bajo las cuales puede existir discriminación, puede existir, por ejemplo, normas que se hayan implementado que en lugar de buscar la liberación del comercio internacional para una mercancía, restrinjan o generen oposición. Esto lo veremos mucho más adelante en un próximo evento donde tocaremos algunos detalles principales sobre los principales casos en los cuales el Perú ha participado como país denunciante y también país que ha sido denunciado porque ha ocurrido. ¿Ok? Este es uno de los pilares bajo los cuales trabaja la OMC, como órgano que brinda solución de diferencias en el rubro de comercio internacional. Otro pilar que también sostiene a la OMC es el examen de las políticas comerciales. Y justamente ese es el punto sobre el cual hablamos de la integración económica. Con frecuencia se realiza un examen a la política comercial de cada país miembro de la OMC, con la finalidad de evaluar la periodicidad o el tiempo en el cual debería dar el siguiente paso en este escalón de integración económica. Y el tercer escalón es el que figura en el anexo número 1. Es la regulación de la comercialización de bienes, servicios y propiedad intelectual. En este caso, como nos vamos a enfocar a hablar de medidas de defensa comercial, ¿okay? Medidas de defensa comercial, necesariamente vamos a hablar del comercio de bienes, es decir, de productos tangibles. Ahora tengamos por entendido esto bastante claro. Cuando hablo de comercio internacional, hablo de mercancías. ¿Ok? Las mercancías son las que pueden ser clasificadas en el Arancel Nacional de Aduanas. Las mercancías son las que pueden ser sometidas a una destinación aduanera, utilizando un régimen aduanero por medio de una DAM. ¿Ok? Una mercancía. ¿Qué es una mercancía? Viene a ser un bien o servicio. En este caso, vamos a hablar de bienes. ¿Pero por qué mercancía y no mercadería? Porque una mercadería está orientada al mercado local. Cumple con los requisitos mínimos exigidos, pero por el mercado local. Sin embargo, una mercancía sí se refiere a comercio internacional. ¿Por qué? La mercancía es el siguiente punto de evolución de la mercadería, es decir, la adapta para el mercado internacional en base a empaque, embalaje, etiqueta, permisos, licencias, autorizaciones. ¿Ok? Por eso hablamos de una mercancía. Entiéndase por mercancía, ¿ok? Un producto que cumple con todos los requisitos mínimos para acceder al mercado internacional. Y ese producto puede ser a su vez un bien o servicio. En este caso, ya que vamos a hablar de normas antidumping, vamos a hablar de subvenciones y de salvaguardias, nos vamos a referir al comercio de bienes. Pero dentro del comercio de bienes, ¿qué información es la que maneja la OMC en el anexo 1? Maneja en primer lugar la agricultura. ¿En base a qué? El establecimiento de medidas sanitarias y fitosanitarias. En base a rubro textil, obstáculos técnicos. También existen medidas en base a obstáculos técnicos en el rubro textil propuestos por la OMC. Se trabaja también en base a inversión, valoración aduanera, ¿no? Esto lo conocemos bastante bien. Inspección de preembarques, las reglas de origen, las licencias de importación y los puntos principales sobre los cuales vamos a trabajar hoy. Las normas antidumping, las subvenciones y finalmente las salvaguardias. Ok, vamos a hablar sobre estos tres puntos principales dentro de la regulación de comercio de bienes, que forma parte de uno de los pilares de la OMC. Y ojo, no olvidemos que hemos mencionado hace un instante que la OMC como finalidad busca la liberación del comercio internacional, es decir, busca el arancel cero para todo tipo de mercancía. Esa es la finalidad, no proteger económicamente un país.
de repente, de manera temporal, pero a largo plazo, se busca la liberación de ese arancel. Debe llegar finalmente a cero. Esa es la finalidad de la OMC. ¿Peligroso? Sí, peligroso, pero el avance es de forma gradual, ¿no? Por eso hemos mencionado en exámenes de política comercial los niveles de integración económica por los cuales tiene que pasar cada país, hasta finalmente llegar donde está la Unión Europea, la Unión Económico-Monetaria, o al siguiente paso, al que nadie ha llegado todavía, la Unión Política. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el antidumping, ¿ok? Vamos a empezar con los acuerdos de antidumping, en base a la propuesta que nos plantea la OMC. Lo primero que plantea la OMC es la problemática. ¿Cuál es la problemática? La problemática se llama dumping. La problemática se da sobre una empresa privada. Por ende, la medida correctiva viene a ser un acuerdo antidumping, un acuerdo para regular, ¿ok?, esta práctica comercial, la cual es ejecutada por una empresa extranjera, por una empresa privada. ¿Ok? Aquí el responsable de realizar el dumping es una empresa privada. Por ende, la medida correctiva es un acuerdo antidumping que afecte directamente a la actividad comercial que genera esta empresa extranjera, esta empresa privada. Número dos, cuando hablo de subvención, ya no hablo de una iniciativa por parte de una empresa privada. Cuando hablo de subvención, me refiero a que la iniciativa ha nacido por parte de un gobierno extranjero. ¿Ok? Cuando hablamos de dumping, la iniciativa sale de una empresa privada. Cuando hablamos de una subvención, la iniciativa es propia de un gobierno extranjero. ¿Cuál es la solución o la medida correctiva para una subvención? Un acuerdo sobre subsidio y ciertas medidas compensatorias. Otro problema que también se suele dar con frecuencia, la situación de emergencia, como la que hemos estado viviendo en estos meses de cuarentena. Situación de emergencia. Esto se da bajo una decisión del gobierno nacional. ¿Con qué intención? Proteger la industria nacional ante el aumento masivo e imprevisto de importaciones. ¿Cuál es la medida correctiva? Un acuerdo sobre salvaguardias. Nuevamente, cuando el problema es el dumping, el problema es generado por una empresa privada. Cuando el problema es producto de una subvención, es porque el problema ha sido generado en base a qué? Alguna iniciativa del gobierno extranjero. Y cuando se da una situación de emergencia, es porque es una decisión del gobierno nacional para proteger nuestra industria nacional. Esto frente al aumento masivo e imprevisto de importaciones. En ambos casos hay una medida correctiva, claro que sí, la medida correctiva del dumping es el acuerdo antidumping, de la subvención, un acuerdo de subsidios, y sobre la situación de emergencia, un acuerdo sobre salvaguardias. Vamos a comenzar con las medidas de defensa comercial. ¿Por qué? Estas vienen a ser tres medidas que de manera legal establece y orienta como una práctica correcta la administración aduanera en base a qué? A la influencia de la OMC. Por la siguiente explicación que vamos a ver con algunos casos un poco más adelante, pero vamos a tratar de definirlo de manera conceptual. ¿Ok? A ver, estas medidas de defensa comercial las aprueba la OMC como válvulas de escape frente a determinada situación que pueda generar cierto riesgo, pueda generar cierto, no solamente riesgo, sino cierto daño en ese preciso instante en que se está dando de manera efectiva. ¿Okay? Son válvulas de escape. ¿Cómo que válvulas? Se utilizan como una herramienta de emergencia. Es decir, tú no puedes realizar un proceso de planificación y decir, ¿sabes qué? De acá a unos 6 meses, creo que vamos a utilizar una norma antidumping porque sospecho, parece, todo da indicios de que de aquí a 6 meses
se va a cometer una práctica de dumping por parte de tal empresa extranjera. No, no puede ser un proceso planificado. ¿Ok? Este proceso surge como una medida urgente, como una medida de emergencia que sí o sí debe ser atendida en ese preciso instante. Por eso se denomina válvula de escape, porque genera una solución inmediata. ¿Ok? Una válvula, algo que regula, algo que estabiliza un poco más la economía. Es una válvula de escape. A los compromisos asumidos por países miembros, sí, podría darse que sea una válvula de escape ante un compromiso asumido por un país miembro de la OMC. ¿Qué quiere decir? Tienes firmado un tratado de libre comercio, ¿ok? Un tratado de libre comercio que, hablando a nivel jerárquico, prevalece por encima de tus leyes nacionales, por encima de tus reglamentos, pero no está por encima de tu constitución política. Sin embargo, es un tratado de libre comercio el cual se ha firmado entre dos países o naciones, con la venia de la OMC, la asesoría, la intermediación de la OMC. Sin embargo, pese a que es un tratado de libre comercio, eso no quiere decir que no vaya a existir la práctica del dumping, la práctica de una subvención o una situación de emergencia. Es algo completamente diferente, es algo paralelo. Por eso es que estas son válvulas de escape, estas medidas vienen a ser válvulas de escape, inclusive frente a compromisos que hayan sido asumidos por países miembros de la OMC. No discrimina y también consolida aranceles. ¿De qué forma? Estas tres herramientas, los acuerdos antidumping, los acuerdos sobre subsidio, medidas compensatorias y las salvaguardias, permitan que el gobierno pueda utilizarlas con el fin de estabilizar nuestra economía, aliviar algún daño o perjuicio a nuestra industria nacional. Ahora, esto también sirve como medida, pero temporal, ¿ok? Medida temporal. Poco a poco vamos a ver el periodo de tiempo, las prórrogas. Esto solamente es la parte inicial, ¿ok? La parte introductoria. Son medidas temporales, mientras dure esa situación bajo la cual estamos recibiendo algún daño o perjuicio directamente a la industria nacional. Y eso sí, el gobierno o el Estado no puede tomar una decisión de manera autoritaria e intempestiva, así de rápido, sobre la ejecución de estas medidas de defensa comercial. Existe una autoridad investigadora que es la que debe emitir un juicio de valor sobre el impacto del riesgo que está generando esta eventualidad, ¿ok? Del dumping, de la subvención o de la situación de emergencia, y debemos esperar el pronunciamiento de Indecopi. Es decir, Indecopi debe realizar una investigación que ratifique, que confirme que realmente el daño o perjuicio que está recibiendo la industria nacional, el daño o perjuicio que está recibiendo la economía de nuestro país, es en realidad producto de esta práctica y que no se debe a ningún otro factor externo, ni tampoco de manejo interno del Estado o de las empresas nacionales. Solamente bajo esas indicaciones, Indecopi podría decir si el daño realmente se confirma que es producto de manera directa de estas malas prácticas, podemos tomar algunas medidas de defensa comercial. Sin embargo, recuerda que siempre debemos esperar el pronunciamiento de Indecopi, ¿ok? Y estas medidas son todas temporales. Profesor, pero hay un tratado de libre comercio. No interesa si existe un compromiso asumido por los países miembros de la OMC. No interesa si acá hay un tratado de libre comercio. La OMC te da la posibilidad de que puedas trabajar en base a estas medidas de defensa comercial, porque las considera una válvula de escape para salvar la economía y la industria nacional de un país. Vamos a empezar por el primero de estos casos, ¿ok? Vamos a empezar con el primer problema, el dumping. El dumping, el cual es generado por una empresa extranjera, es decir, el dumping que nace como iniciativa de una empresa privada.
No tiene participación alguna aquí el gobierno de un país, no tiene participación alguna una situación de emergencia. ¿Ok? La práctica del dumping nace por iniciativa de una empresa privada. Muy bien. ¿Cómo es que se define este dumping y cómo es que se mide el impacto que puede generar? En primer lugar, para determinar que se trata de dumping como práctica real, se siguen 6 pasos, ¿ok? Los vamos a ver dentro de un instante, pero hay que seguir paso a paso cada uno de estos puntos a evaluar. Número 2, se debe evaluar, ya hemos dicho quién, ¿no? Indecopi debe evaluar los elementos que se tienen que analizar de manera directa sobre esta empresa privada y el impacto que genera a nuestro mercado nacional. ¿Cuáles son esos elementos que debe evaluar Indecopi y que debe confirmar que realmente influyen directamente sobre el daño que recibe nuestra industria nacional? Primer punto que debe evaluar Indecopi, que realmente existe una práctica de dumping. ¿En base a qué? En base a precios. ¿Qué significa dumping? Es cuando una empresa, ¿ok?, comercializa mercancías hacia el mercado internacional con un precio muy inferior al precio final sobre el cual comercializa los productos de manera interna o con cualquier otro país. Esta es una demostración directa de que existe dumping. Cuando una empresa comercializa una mercancía, ¿ok? Cuando una empresa comercializa una mercancía con un precio por debajo del precio estándar que maneja para su mercado interno y para otros destinos internacionales hacia un país en particular. Lo primero que debe hacer Indecopi es demostrar que existe esa diferencia de precios. Número 2. Esto podría darse, pero no necesariamente podría generar un daño. ¿Cómo que podría darse y no generar un daño? Porque puede ser que la mercancía que está ingresando con esta medida de dumping, con esta práctica de bajar los precios de las facturas, reducir el precio de venta, puede ser para un tipo de mercancía que no existe o no está disponible en el mercado nacional. Entonces, pese a que hay una medida entre comillas de dumping, porque el producto ingresa con un precio por debajo del que ingresa a otros países, tiene que demostrarse además de ello el daño que está generando, el daño que está ocasionando. Es decir, se debe demostrar, en este caso, el incremento del consumo, de la demanda de este tipo de mercancías y la reducción de la demanda por las mercancías nacionales. Aquí estaríamos demostrando el daño. Relación causal, la periodicidad que se dé en el mismo lapso de tiempo. ¿Ok? No es que, bueno, esto sucedió hace 3 meses y el daño a la industria nacional sucedió después de 4 meses, profesor. No. Tiene que ser una relación causal directa en ese mismo momento. Y además otras variables que podrían considerarse dependiendo del rubro en el cual se comercializa esa mercancía, porque esto tendría que ver también con la estacionalidad, la disponibilidad de este tipo de recursos. ¿Ok? No es lo mismo, por ejemplo, que la industria nacional tenga estacionalidad de producir alguna mercancía durante los 6 primeros meses del año y los otros siguientes 6 meses no produce esa mercancía. Y que en esos otros 6 meses ingrese mercancía que viene del mercado internacional por debajo del valor de nuestro mercado nacional. Pese a que hay una práctica directa de dumping evidente, no se está generando un daño. ¿Por qué? Porque no se genera un daño debido a la estacionalidad. Es decir, son varias variables o causales que se deben de analizar para finalmente definir si existe o no existe una práctica de dumping. Hay plazos también que se establecen para la aplicación de esta norma. Acuérdate que es de forma temporal. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo real. ¿Ok? Dumping. Cuando un exportador discrimina precios y exporta a un precio menor al que vende en su país de origen, esa misma mercadería. Mercadería porque es el mismo país de origen, no se vende en el mismo mercado nacional. Vamos a hablar de un ejemplo real.
La empresa argentina, una empresa argentina de aceites. ¿Ok? Una empresa argentina de aceites, que es un caso real. Si esta empresa argentina, que se especializa en la comercialización local e internacional de aceites, realiza una exportación en términos FOB hacia el Perú, FOB, el litro de aceite tendría un precio de 80 centavos de dólar. Sin embargo, Indecopi identifica que esta empresa argentina que realiza exportaciones en términos FOB al mercado peruano no maneja ese mismo precio de 80 centavos de dólar para la exportación en los mismos términos hacia Brasil. Hay un diferencial de 20 céntimos de dólar. La exportación de ese mismo aceite a un país igual sudamericano como Brasil tiene un precio final de $1 por cada litro. Y es más, esta empresa argentina comercializa el aceite dentro de su propio mercado nacional, ya no como mercancía, sino como mercadería, al mismo precio, al valor de $1 por litro. Hasta acá, las investigaciones de Indecopi podrían decir que estamos frente a un indicio de dumping, ¿no? Vende con dumping a Perú, vende sin dumping a Brasil. De momento podríamos mencionar eso, solamente con el primer indicador, el precio, ¿no? El dumping en sí mismo. Pero ojo, eso no es suficiente. Si bien es cierto, el precio de exportación es menor al valor normal de comercialización en el mercado local y a otro destino internacional, no es suficiente. Entiéndase por valor normal el precio bajo el cual esta empresa argentina comercializa su mercancía hacia otro destino internacional o como mercadería hacia, en este caso, el mercado interno. Valor normal, y en adelante para poder evaluar esta fórmula debemos tener en cuenta lo siguiente. Valor normal es ese precio de venta interno en el país de fabricación, ¿ok? Que es también el país de origen de donde se hace la exportación. Ese es el valor normal, el precio de venta interno en el país de fabricación, el precio de venta en Argentina. Y aquí estamos evidenciando que es de $1. La comparación también es importante entre el precio de la exportación y el valor normal. ¿Por qué? Ahí vamos a encontrar ese diferencial. Profesor, pero no siempre se trata de la misma mercancía. Acuérdese que son de calidad completamente diferentes. Esta empresa podría alegar que no es lo mismo calidad de exportación que calidad para el mercado local. Y existen otro tipo de variables, profesor, como por ejemplo, de repente la venta al mercado peruano ha sido pues en volúmenes enormes a nivel mayorista. Y ahí la rebaja del precio del valor FOB. Por eso llegó a 80 centavos de dólar. En realidad podrían ser muchísimas causales que vamos a identificar ahora. Sin embargo, existe una fórmula única para calcular el margen del dumping. ¿Ok? Ojo, existe una fórmula única para calcular el porcentaje de dumping. Aquí yo podría decir de manera directa, profesor, la fórmula es sencilla. Me imagino que es el porcentaje directo. ¿Cómo que el porcentaje directo? Bueno, si la venta interna es $1 y la venta a otro destino internacional es $1 y la venta al Perú es de 80 centavos de dólar, me imagino que acá hay un déficit de, no sé, 20%. Existe un diferencial del 20%. En realidad, no es el 20% porque la fórmula no es solo una regla de 3. Esta es la fórmula. Es el valor normal, que en este caso es $1, menos el precio de exportación, que es de 80 centavos, dividido entre 80 centavos. Esto me da un 25% de dumping. 25%. Es casi la cuarta parte. Y es una sospecha bastante fuerte. Pero ojo, como te mencioné hace un instante,
todavía yo no puedo decir que se trata 100% de una práctica de dumping. Todavía no, ¿ok? Todavía no puedo decir que es 100% un dumping. ¿Por qué? Tiene que haber relación causal, tiene que haber daño demostrado, esto lo vamos a ver dentro de un instante. Hasta el momento solo estamos demostrando que el dumping existe en base al precio, ¿ok? Todavía no estamos evaluando la causal. Podría deberse a muchísimas cosas, acuerdos, volúmenes de venta, no sé, de repente el producto que se ha vendido es un producto mermado, un sobrestock, etcétera, ¿ok? Podría haber un montón de razones, pero de momento lo que hemos llegado a confirmar es, sí o sí, en términos cuantitativos existe dumping. Es una práctica de dumping. ¿Quién lo ha demostrado? Indecopi. ¿Producto de qué? Haber comparado el precio de esa mercancía hacia otro destino internacional y hacia el mismo mercado internacional o mercado nacional o local. ¿Ok? Siempre se hacen dos comparativos con otro destino internacional cercano o aledaño. Yo no puedo comparar, por ejemplo, con la exportación del aceite de Argentina a Estados Unidos. ¿Por qué? Probablemente incurren otros costos adicionales. De repente es otro tipo de empaque o embalaje, porque en este caso la distancia es mucho más larga, va a haber mayor periodo de tránsito, ¿ok? Tienes que hacer la comparación directamente. Número uno, con la comercialización de esa mercancía a otro destino internacional, aledaño a tu país, y la comercialización de esa mercancía en el mismo mercado local, que ya no sería mercancía, sino mercadería. Hasta acá lo único que he podido demostrar es que cuantitativamente, para Indecopi, existe práctica de dumping. Aplicando la fórmula, es un 25% el dumping que se está dando. Pero ahora vamos a estudiar las siguientes variables, ¿no? Hemos dicho que esto podría deberse a muchos factores. Razones que podrían estar detrás de esta práctica y que debe, sí o sí, descubrir Indecopi. Número uno, y acá están justamente esto que te voy a mostrar ahora, son las argucias que utilizan algunos países para la práctica de dumping. ¿Ok? Son algunas argucias que se utilizan. Algún tipo de maquillaje, si quieres llamarlo de esa forma. Por ejemplo, el precio de introducción a un nuevo mercado. Algo así como una marcha blanca. Por precio de introducción, por lanzamiento al mercado, como una marcha blanca, como producto todavía no final, ¿no? Una versión beta que está siendo sometida a prueba, un prototipo, pero ya comercial. Ahí tienes un argumento que podría respaldar a que realmente no es una práctica de dumping. Otra excusa que utilizan las empresas privadas. Lo que pasa es que es un producto, pero es un producto final fallado, o es un producto final que viene con yaya, ¿no? Es decir, no es la misma calidad que se comercializa a otro destino internacional. Por eso es que el precio es menor. Aquí tienes otra excusa o justificación. Otra más, es un producto pasado de moda. Es decir, es un producto que ya no tiene el mismo precio real en el mercado debido a que corresponde a una colección muy anterior a la que está vigente en el mercado actual. Es un producto que corresponde a una tendencia de consumo de hace medio año atrás. Por ende, ahí tienes la explicación de la rebaja. O quizás es un exceso de inventario. Y la empresa te dice, ¿sabes qué? No, lo que sucede es que por un exceso de inventario, por una sobreproducción, estoy rematando la mercancía a ese precio. No es porque en realidad yo tenga como iniciativa una mala práctica, ¿no? La del dumping. Otra situación que también suele darse como una excusa y que muchas veces termina salvando empresas privadas extranjeras, es que no, esto es una práctica para posicionar la marca y luego cuando nos conozca la marca subiremos el precio. Un precio de entrada, como habíamos dicho al inicio, ¿no? Ahora, el mal resultado que esto genera es que, bueno, pues se cobran precios bajísimos para eliminar a toda la competencia y luego quedarse con todo el mercado. Algo así como, bueno, no voy a dar nombre de marcas, pero
Creo que sí recuerdan, ¿no? La competencia que había acá en el mercado nacional con las bebidas alcohólicas, con las cervezas, y ahí se dio, por ejemplo, la práctica del dumping. ¿Entre qué marcas? Bueno, fue bastante conocido, ¿no? Y terminó desapareciendo una de esas marcas. Otra excusa que también se suele utilizar para la práctica del dumping y que es aceptado. Lo que pasa es que esta mercancía es para rematarse. ¿Por qué? Fue rechazado por otro comprador. ¿Cómo? Y te cuentan la historia. Lo que pasa es que nosotros hicimos una exportación a tal país. El cliente finalmente terminó rechazando la mercancía, así que nuestra exportación definitiva se vio frustrada. Él no pudo terminar con la importación para consumo. Como no pudo realizar la importación para consumo y no podía pagarnos, le pedimos que, bueno, realizara una logística inversa y que a nombre nuestro realizara un reembarque y nos devolviera la mercancía. Mientras pasaba todo ese lapso de tiempo, ya la mercancía estaba depreciándose. Felizmente conseguimos un cliente en otro país, justamente que es la empresa tal que se encuentra en su país. Por ende, el valor de la mercancía es mucho menor. No es una práctica de dumping, estamos vendiendo prácticamente a costo para recuperar nuestra inversión, que también podría sonar a una excusa perfecta, ¿no? Pero todo esto de aquí, todas estas acepciones, todos estos planteamientos de casos o argumentos que podría utilizar una empresa privada para defender su práctica de dumping, tienen que ser investigados ¿por quién? Por Indecopi. Necesariamente tienen que ser sometidos a un proceso de investigación por Indecopi. Y acá viene la parte sorprendente de todo esto. El dumping no está prohibido por la OMC. Aunque te parezca increíble, la práctica del dumping no está prohibida por la OMC. Para la OMC, el dumping no es ilegal. No viola ninguna norma frente a la OMC. Es más, la OMC lo ve como una práctica muy común, como algo de todos los días. La OMC, nuevamente, no te dice que el dumping está prohibido. La OMC te dice no está prohibida esa práctica. Por eso es que te da herramientas para que puedas brindarle una solución al dumping, ¿no? Te da medidas de defensa comercial. Acuérdate que finalmente la OMC, lo principal que tiene en mente es buscar el libre comercio, a costa de lo que sea. Por ende, el dumping para ellos no es una práctica prohibida, no es una práctica ilegal, no viola normas, es una práctica común. A la OMC lo que le importa es que se lleve a cabo un intercambio comercial de mercancías, que haya movilización de divisas, que se genere intercambio comercial que finalmente haga que evolucione el mercado internacional y que en base a los resultados que obtiene cada país, como Producto Bruto Interno, en este caso el consumo per cápita por determinadas mercancías que vienen del mercado internacional, la OMC pueda decirle a ese país, te ha ido muy bien, así que dile adiós al Tratado de Libre Comercio, ha llegado el momento de que pases al siguiente nivel, a la unión de mercados. Esa es la finalidad de la OMC. A la OMC no le van a importar mucho las razones por las que una empresa hace dumping. Basta con que discrimine precios, para la OMC eso es dumping. Pero no es ilegal y tampoco está prohibido. Por eso te da mecanismos de defensa. Pero esos mecanismos de defensa se aplican siempre y cuando se pueda demostrar que existe el dumping. No solamente en aspectos cuantitativos, sino que se compruebe que en realidad se ha generado un daño. Tres elementos que deben existir para imponer una medida, un derecho antidumping. Número uno, demostrar que hay dumping, la diferencia de precio, el aspecto cuantitativo. Número dos, que se haya demostrado que realmente existe un daño directo ocasionado al mercado nacional. Y número tres, que se establezca una relación causal entre el dumping
y el daño al cual ha sido expuesto el mercado nacional, la industria nacional. Si estos tres factores están en juego y se confirma esa relación causal entre el dumping y el daño, automáticamente Indecopi ya puede decirte derechos antidumping, ¿ok? Derechos antidumping. Pero tiene que haber una forma en la cual Indecopi demuestre que bajo su proceso de investigación se ha podido confirmar esto. El daño, ¿cómo se puede corroborar? Se han incrementado las importaciones en términos absolutos por esa mercancía. Las importaciones han generado mayor relación de consumo directo. Es decir, no se trata solamente de demostrar que ha habido un mayor volumen de importación, porque finalmente yo puedo ser una empresa nacional aquí en el país que me encargue de hacer un volumen enorme de importación de cierto tipo de mercancía, pero eso no quiere decir que haya generado ventas. De repente hice importaciones enormemente del mercado internacional por esa mercancía, pero no las vendí en el mercado nacional. ¿Ok? Así que ese volumen de importaciones tiene que guardar relación directa también con el consumo del segmento de clientes aquí en Perú. Y eso tiene que estar relacionado con ¿qué? Con la reducción del consumo per cápita de la producción nacional de esa mercancía. Tiene que demostrarse fehacientemente esta condición. Otro punto importante, demostrar que hay subvaloración de precios. ¿Cómo que subvaloración de precios? Lo que hemos visto hace un instante, la corroboración de que la mercancía está siendo importada hacia nuestro país con un precio que no es el mismo que se establece para cualquier otro país que se encuentre radicado de manera aledaña al nuestro, que no tenga ninguna condición especial, por ejemplo, un tratado de libre comercio, alguna preferencia adicional, e inclusive la comparación con el mercado interno del país productor y que comercializa esta mercancía. Ahora, lo más preocupante de esta práctica dumping es la repercusión que genera sobre nuestra producción nacional. Afecta no solamente la disminución de ventas de las empresas que realizan actividad comercial, afecta también los volúmenes de producción y consigo perjudica también a los proveedores locales o nacionales de las empresas que hacen la producción y comercialización de esa mercancía que compite directamente con la mercancía importada. Genera un desbalance en el flujo de caja de las empresas nacionales. Esto también va a generar un impacto negativo. ¿Con quién? Con la SUNAT, cuando tengas que pagar tus tributos. Tu IGB de ventas menos el IGB de compras, obviamente, va a tender mucho más a llegar a cero o hasta llegar inclusive en casos extremos a un monto negativo, ¿no? Un saldo a favor, un crédito fiscal. Afecta los salarios, la contratación de personal, el crecimiento que ya se había planificado en el plan operativo anual de una compañía. Afecta directamente los beneficios inmediatos de la empresa y las utilidades al cierre anual, la participación y subsistencia en el mercado, la capacidad utilizada tiene que verse mellada, finalmente se va a reducir, la generación de empleo se va a ver perjudicada, al contrario, va a haber desempleo, vas a tener un exceso de existencias, las cuales se van a ir depreciando hasta tal punto que dentro de tu plan de negocio el punto de equilibrio que habías establecido se va a romper. Tu flujo proyectado se va a destruir. Tu análisis de riesgos, tu situación optimista, pesimista y realista también va a tener que reajustarse. Este es todo riesgo y la repercusión que genera, no es solamente a la empresa con la cual compite en el mercado nacional. Es un impacto general, ¿ok? Es un impacto que genera, en este caso, proyección de ¿qué? De daños y perjuicios a otras empresas privadas que trabajan en relación directa con esta empresa, la empresa que compite en el mercado nacional. La relación causal es la parte más complicada de la investigación que realiza Indecopi. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de estos puntos? Indecopi tiene que luchar contra estos argumentos.
tiene que luchar contra estos argumentos, lo cual es muy difícil, más aún tomando en cuenta que nuestras instituciones nacionales o estatales son demasiado burocráticas, en algunos casos no son tan proactivas, toman demasiado tiempo para los procesos de investigación, para determinar la emisión de un juicio de valor, muchas veces actúan tarde cuando el daño ya ha sido causado. Pero la parte más difícil que tiene Indecopi, sí o sí dentro de sus labores frente a esta práctica de dumping, es esta: demostrar la relación causal. Porque yo puedo demostrar que existe dumping de manera fácil y sencilla. ¿Cómo? Me comunico con la SUNAT, me comunico con la administración aduanera, solicito la información de las declaraciones, los precios que figuran en esas DAMs declarando la importación para consumo de ese tipo de mercancía. Y gracias a un principio que existe en la Ley General de Aduanas, que es el de intercambio de información, ¿ok? Dentro de la Ley General de Aduanas hay un principio, el principio de intercambio de información o colaboración con las demás administraciones aduaneras del mundo, por parte de la OMA. Yo puedo solicitar también información del precio de venta de esa mercancía en cualquier otro destino internacional, y así de sencillo corroboro de que realmente existe una práctica de dumping de manera cuantitativa. Para Indecopi también es sencillo demostrar el daño, porque lo tiene de manera directa percibido como por medio del Ministerio de Producción, Sociedad Nacional de Industrias, estudios de mercado, ¿ok? Lo tiene de manera directamente al alcance de la mano, evidenciado de la forma más clara posible. La parte difícil es demostrar la relación causal que existe entre ese daño y el dumping. Esa es la parte difícil que tiene que, sí o sí, trabajar Indecopi. Debe comprobarse que ese daño a la rama de producción nacional ha sido causado producto de esta mala práctica, producto del ingreso de esa mercancía. Indecopi además debe incluir en su investigación un análisis de no atribución, si es que se diera el caso, ¿no? Revisa todas otras posibles causas del daño distintas al dumping y ver cuánto efecto es que han tenido. ¿Qué quiere decir? Además de que Indecopi evalúa la relación causal, Indecopi también está obligado a evaluar todas las otras posibles causas de daño. Si Indecopi no investiga, no revisa todas las demás posibles causas de daño, la empresa que hizo la exportación con el monto subvaluado, debajo del precio real, podría denunciar a Indecopi. ¿Por qué? Por discriminación. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que tú investigues una relación causa-efecto sobre el impacto negativo que tiene esa industria en el mercado nacional, comparándola directamente con la exportación de mis mercancías a un precio que tú consideras por debajo del mercado, si no estás evaluando y no estás investigando otras posibles causas de daño? Eso quiere decir que estás enfocándote directamente desde un inicio a buscar una relación causa-efecto directamente sobre la actividad comercial que la empresa argentina ha realizado en este caso, ¿no? Tienes que, como punto obligatorio, Indecopi, evaluar también otras posibles causas de daño. Si no demuestras eso, podría recibir Indecopi una denuncia, ¿no? Por una mala práctica. ¿Por qué? Porque induce, entre comillas, en base a la investigación solo de relación causal, dirigida y orientada entre el daño y la práctica del dumping, a que, como sea, tenga que demostrarse esto. Indecopi está obligado a evaluar entonces otras posibles causas de daño, distintas a las del dumping. ¿Cómo qué, profesor? Huelga de trabajadores, que generó el daño o perjuicio económico de la empresa, local o nacional, un incendio, malas decisiones de la gerencia, una mala inversión, el exceso de cuentas por pagar, embargos, un montón de opciones que Indecopi también debe de investigar. ¿Okay? No es tan sencillo entonces el trabajo de Indecopi.
Como te das cuenta, involucra un montón de actividad no solamente orientada a comprobar el dumping y el daño, que es la parte más sencilla en realidad, sino a demostrar la relación causal que existe entre el dumping y el daño generado al mercado nacional, que no es algo tan sencillo como te acabo de demostrar, porque la investigación tiene que ir también por otras posibles causas de daño. ¿Quién impone esas medidas antidumping de ser necesario? Si es que se demuestra la relación causal, y es demasiado evidente, esas medidas las va a imponer el país importador, luego de ese proceso de investigación. ¿Ok? Esas medidas van a funcionar como una sobretasa arancelaria. ¿Dónde aparecen las sobretasas? Cuando haces un proceso de importación para consumo, ¿ok? Un proceso regular de importación para consumo, tienes que declarar de forma electrónica la DAM, ¿ok? Y realizar tu despacho anticipado. En la DAM, cuando haces un proceso de importación para consumo, vas a trabajar con tres formatos, el A, el B y el C. El formato A es el que tiene información general de la importación, donde aparece el valor de la mercancía, el valor en aduana. Para una importación para consumo, el valor en aduana es el valor FOB más el flete internacional, más el seguro, más los ajustes, que pueden ser positivos o negativos. ¿Ok? Luego viene la importancia del formato B, en el cual aparece información relacionada a la movilización de divisas, a las formas y medios de pago. Y el formato C, finalmente, es el formato donde se declara la obligación tributaria, ¿ok? La liquidación tributaria para realizar la importación de esta mercancía. Sin embargo, cuando se toma una medida antidumping, en el formato C de la DAM, ya no solamente vas a calcular el ad valorem, el impuesto selectivo al consumo, si existiera, el IGB y el IPM para obtener tu obligación tributaria, sino también se tendrá que llenar la casilla de este formato C donde aparecen las sobretasas arancelarias. ¿Ok? Las sobretasas arancelarias. Por eso aquí dice, se pagan además del arancel, que en este caso es ad valorem, y el IGB e IPM. Además de todo esto, tendrás que pagar una sobretasa arancelaria, la cual va a ser considerada en el formato C de la DAM. Por ende, tu obligación tributaria, lo que estás obligado a pagar como tributo a la importación, sería el ad valorem, la sobretasa arancelaria, el IGB y el IPM. En este caso, impuesto selectivo al consumo, si fuera necesario, dependiendo de la mercancía. Hasta ahí tendrías tu obligación tributaria. ¿No se le llama total de tributo, profesor? No. Obligación tributaria porque es lo que estás obligado a pagar por concepto de tributo a la importación. Total de tributos es otra cosa, porque en el total de tributos vas a incluir la percepción, y la percepción no es un tributo que se pague producto de la importación de una mercancía. La percepción viene a ser el pago por adelantado de un impuesto, ¿no? Del IGB. Por eso es que solamente incluyes a tu obligación tributaria la percepción y recién obtienes el total de tributos. Pero bueno, continuemos con la medida antidumping. Quien realizaba la investigación era Indecopi. Por ende, esos derechos antidumping los impone Indecopi y los debe de cobrar aduana, donde tienen que aparecer en el formato C de la DAM, como te acabo de explicar. Y pueden ser impuestos como derechos antidumping ad valorem o derechos antidumping específicos. ¿En qué se diferencian estos dos, derecho antidumping ad valorem o específico? Lo que sucede es que cuando hablamos de arancel, ¿ok? Cuando hablamos de arancel, nosotros estamos acostumbrados a hablar de ad valorem, porque en el arancel nacional de aduanas vigente que tenemos en este momento de la versión 2017, todas las partidas arancelarias y la descripción de las mercancías están en la primera y segunda columna, se ven complementadas con una tercera columna donde aparece el arancel y aparece ad valorem, A/V. ¿Qué es el ad valorem? Es un tipo de arancel. Es el arancel que utilizamos aquí en el mercado peruano. Sin embargo,
no solamente existe el arancel ad valorem, también existe el arancel específico. El arancel específico viene a ser el pago de un monto de dinero por unidad de mercancía. Cuando hablamos de ad valorem es un porcentaje aplicado a la base imponible, ¿no? Aplicado al valor en aduana, al FOB, flete, seguro y ajustes. Cuando hablo de un arancel específico, hablo de que tendrías que pagar un monto de dinero fijo por unidad de mercancía. Pero en nuestro mercado no se utiliza este arancel de tipo específico. Existe otro que es el arancel mixto, donde un porcentaje se paga por ad valorem y otro porcentaje por específico. Nosotros solamente podemos utilizar derechos antidumping específicos, ¿ok? El arancel, el ad valorem normal que pagamos es un tipo de arancel que está registrado en nuestro arancel nacional de aduanas. Sin embargo, para derechos antidumping, ahí sí se puede considerar un derecho antidumping ad valorem, es decir, un porcentaje, o un derecho antidumping específico, un monto de dinero por unidad de mercancía que está ingresando a nuestro mercado nacional, a nuestro territorio aduanero. ¿Cuál es la vigencia máxima para un derecho antidumping? La OMC establece que ese derecho no debe ser mayor a 5 años. ¿Ok? Ese derecho antidumping no puede ser mayor a los 5 años, pero sí puede ser prorrogable. La prórroga no es automática, sino que viene a ser dada como producto de una investigación nueva por parte de Indecopi. Esa es la forma en la que se trabaja con un derecho antidumping, ¿no? ¿Para qué? Para realizar en este caso un proceso de importación con un precio justo y no entrar en una competencia desleal con el mercado nacional. Segunda medida que vamos a tocar el día de hoy, los subsidios, ¿no? Las subvenciones que realiza, ojo, ya no una empresa privada. Acuérdate, cuando hablamos de subvenciones, ¿ok? La iniciativa surge por parte de un gobierno, ya no de una empresa privada que trabaja de manera individual y sola. Hablamos por parte de un gobierno. ¿Cómo se da esto? Es cuando se realiza un aporte, contribución o dádiva económica por parte del gobierno a un grupo específico de productores en su propio país, a un grupo específico de empresarios especializados en algún rubro en el particular en el cual ellos sostienen que necesitan apoyo por parte del gobierno. ¿Okay? El efecto de la subvención muchas veces puede ser una sobreproducción o la generación de menores precios. ¿Qué quiere decir? Como efecto rebote se genera esto, ¿no? Una subvención viene a ser el apoyo que brinda un gobierno, ¿okay? A un grupo específico de productores dentro del territorio nacional. Es un apoyo que brinda como contribución económica o financiera, es decir, crediticia, para que se pueda desarrollar el potencial de este grupo específico de empresarios nacionales que necesitaban de ese pequeño empuje o necesitaban de ese pequeño factor de contribución por parte del Estado para potenciar la actividad comercial de sus negocios. Pero profesor, ¿cómo puede darse eso? Que yo sepa, el Estado no puede favorecer a una empresa privada. Se supone que el Estado no puede participar, no puede generar ingresos, lucro, tampoco puede apoyar a una empresa privada por encima de otra. Eso generaría una competencia desleal en nuestro propio mercado local. En efecto, sin embargo, este tipo de contribución se realiza a grupos específicos, los cuales necesitan o contribución económica o financiera, es decir, crediticia. Pero ¿qué de especial tienen estos grupos específicos de productores en nuestro país? Requieren de ese pequeño empuje, de esa pequeña, entre comillas, inyección de capital, porque son, entre comillas, productores en condición vulnerable, productores en condición muy sensible, productores que trabajan con un tipo de mercancía que en realidad está vinculada directamente con la identidad de nuestro país.
¿Ok? Esto también se realiza con la intención de ¿qué? De generar la activación económica y comercial dentro de estos espacios geográficos donde trabajan de manera rural muchos de estos productores y donde necesitan realmente de este empuje. Sin embargo, el exceso de esta práctica de subvención trae como consecuencia muchas veces la sobreproducción, que no existía cuando había ausencia de subsidio. O trae también como consecuencia, si no es la sobreproducción, la reducción de precios, ¿no? Porque la subvención fue tan buena que finalmente este productor puede trabajar a márgenes de precios bastante mínimos, bastante básicos. O puede generarse, como te dije, por efecto rebote, también la sobreproducción. Ahora, el detalle está en que si toda esa mercancía, pero como hablamos de mercado local o nacional, sería mercadería, se queda y se comercializa en nuestro mercado local, no hay ningún problema. Al contrario, se está generando una dinámica, una práctica comercial interna, nacional. Y esto le conviene al Estado porque genera recaudación tributaria. No hay problema. Sin embargo, si se realiza ese proceso de exportación de esta sobreproducción o de la mercancía que tiene un menor precio, porque ha sido beneficiada producto de esta subvención, producto del subsidio, ahí sí se genera un daño, un perjuicio. ¿Ok? ¿Por qué? Por el precio con el que ingresa al país destino, a donde está siendo exportada. Pero debemos tener en consideración que hay tres tipos de subsidios. Los subsidios rojos, que son los que absolutamente están prohibidos en un 100%. Subsidios rojos, prohibidos en su totalidad. Son todos subsidios a la exportación o relacionado a los resultados de la exportación. Es decir, desde un inicio, la iniciativa del Estado es esa, generar un subsidio, pero ¿para qué? Para que este productor exporte, solamente para exportación. ¿Ok? Esta es una práctica que está prohibida, ¿ok? Prohibida por la OMC. Hace un rato hemos visto el dumping y hemos visto que el dumping no está prohibido, tampoco es ilegal, sino se considera como una práctica cotidiana. Sin embargo, los subsidios sí tienen otro tipo de calificación dentro de la OMC. La OMC te dice estos son los tres tipos de subsidios. Los rojos, que están prohibidos en un 100%, es cuando el Estado, desde un inicio, el gobierno, decide presentar un subsidio, una dádiva, ¿okay? A un grupo de empresarios, a un grupo de productores, con la intención de que esa mercancía sea sí o sí exportada, no sea comercializada en el mercado local. Este tipo de subsidio está prohibido. Luego tenemos los subsidios amarillos, que son los accionables. ¿Qué es un subsidio accionable? ¿De qué forma se trabaja un subsidio accionable? También se denomina recurrible. Si es que causa daño a alguna industria nacional, se frena. ¿Ok? Si genera daño a la industria nacional, se frena. No genera daño a la industria nacional, solo a la industria internacional, continúa. Por eso es amarillo. ¿Por qué? Depende de. ¿Genera daño de manera interna? Sí, entonces la frenamos. ¿Genera daño en el mercado local? No, en el mercado internacional sí, pero no genera un daño a nivel local. Y estamos demostrando que sí o sí también esa mercancía se comercializa a ese precio en el mercado nacional. Bueno, amarillo. Continuamos con el subsidio. ¿Por qué? Porque yo puedo demostrar que el valor de esa mercancía es el mismo para el mercado nacional que para el mercado internacional. Otra cosa es que no me esté perjudicando en el mercado nacional, pero el precio es el mismo. Ahí viene el lavado de manos. ¿No? Es el mismo precio para el mercado local que para el mercado internacional. Esta empresa vende al mismo precio en mi país que para otro país en el extranjero. Por eso se denomina subsidio amarillo accionable. Depende. Y el subsidio verde no accionable es un subsidio que se permite, por ejemplo, ¿para qué? Investigación y desarrollo, ¿no?
es cuando el Estado, por ejemplo, invierte en generación de investigación y desarrollo que va a beneficiar finalmente a los productores. No les entrega un monto de dinero orientado a cubrir los costos de producción, no les incrementa, en este caso, los subsidios de manera gradual con la finalidad de que se inicie de una vez la actividad comercial para el mercado nacional e internacional, sino que es un subsidio que realiza el Estado solamente como beneficio de brindar investigación y desarrollo, como una asesoría o consultoría de manera directa para el beneficio de estos empresarios. Es una inversión que no llega directamente a influenciar una ventaja o un beneficio en sus costos de producción, en el precio de venta, sino que están recibiendo un beneficio que indirectamente los está beneficiando, buscando una mejora tal vez en la calidad, en la presentación de esa mercancía. Ese es un subsidio verde que tiene carta abierta para trabajarse sin ninguna restricción por parte de la OMC. Ejemplos del impacto del subsidio. Seguimos con el aceite. El aceite de oliva, por ejemplo, costos de producción, incluyendo utilidades, el litro cuesta $6. El gobierno entrega un subsidio de $1.50 por cada litro. Bueno, el productor podría venderlo a 4.5 y aún así no estaría sacrificando su margen de ganancias. O podría venderlo a $5 y estaría generando un ingreso mayor. Y estaría generando un ingreso mayor. El impacto del subsidio se va a dar producto de qué? De que ha recibido un beneficio o un tratamiento en particular orientado por iniciativa del gobierno. ¿Por qué se considera un problema el que nos vendan productos con dumping o con subsidios si al final el producto viene al Perú mucho más barato? Podríamos decir eso, ¿no, profesor? Pero ¿cuál es el problema si finalmente la mercancía que estamos importando viene a un precio mucho más económico acá al país? El ciudadano peruano puede acceder a este tipo de mercancía a un menor precio, tomando en cuenta, profesor, que nos encontramos en una situación pues terrible económicamente hablando. ¿No sería conveniente para el país realizar importaciones de materia prima, productos de consumo básico a un precio menor? ¿Eso no nos beneficiaría? ¿No jugaría en favor de la sociedad? ¿A favor del bolsillo del ciudadano de a pie? ¿Qué opinas? ¿Nos beneficiaría o no? ¿Por qué consideras realmente un problema el hecho de que nos vendan productos o que importemos productos que vienen con dumping o con subsidio? Si al final el producto viene al Perú más barato, viene mucho más económico, y tomando en cuenta la situación en la que nos encontramos, eso podría ser beneficioso. Así es, atentan contra la industria local, muy bien, Kevin, pero y acá ponemos una balanza, ¿ok? Caballeros, señoritas, acá ponemos esta información en una balanza. ¿Cómo? Si por un lado, si por un lado tienes en cuenta lo siguiente, a ver, ponte en esta situación, estás en una balanza. Al lado izquierdo tienes a la población que económicamente está en este momento mellada, destruida económicamente, empresas que han quebrado, ciudadanos que han perdido empleos y que necesitan de una canasta básica, una canasta al alcance del bolsillo. ¿No sería interesante que puedas realizar una importación de mercancías que vienen con un precio que tenga dumping o con subsidios, pero que finalmente ingrese al mercado nacional a un precio mucho más económico? Opción uno. Opción 2, profesor, pero sí es cierto, el ciudadano se va a beneficiar en ese momento, pero ¿y las empresas privadas?
Eso impediría la reactivación económica de las empresas privadas, impediría la generación de empleo. ¿Qué haces? ¿Qué priorizas? ¿Permitirías o no permitirías una importación de una mercancía con dumping o con subsidios? Bajo la situación en la que nos encontramos. A ver, John, Rubén, Johnny, Shirley, a ver, ya. Pero date cuenta, ¿tú necesitas soluciones inmediatas o estarías dispuesto a esperar a mediano o largo plazo? Y acá viene la disyuntiva, ¿no? ¿Qué es lo que opina el sector de personas jurídicas, de empresas privadas que generan ingresos, renta, tributos, empleo? ¿Y qué es lo que opina una persona que es informal, no tiene empleo en planilla, no le afecta directamente porque no tiene empresa formal, no tiene un RUC, pero necesita también de productos a un precio económico? Y eso justamente es lo que se ha estado dando en estos 3 últimos meses. Por eso, caballeros, señoritas, no es que se pueda tomar una decisión de forma tan sencilla. Siempre hay alguien que paga los platos rotos. Y en algunos casos, si es que revisamos los procesos de generación de dumping y subsidios en el año 2007, 2008, 2009, aunque les parezca increíble, en esos 3 años se ha generado importación de mercancías que tenían dumping y subsidios de manera indiscriminada. Y nadie dijo nada. 2007, 2008 y 2009. Si somos un país pobre, ¿no deberíamos acaso agradecer a las empresas extranjeras que nos venden más barato que a sus propios connacionales? Podría ser, siempre y cuando no choque con nuestra industria nacional, ¿no? Siempre y cuando no choque con la industria nacional. Y si el gobierno de otro país quiere subsidiar lo que consumimos en Perú, ¿por qué nos molestaría? Porque afectaría directamente al desarrollo económico de las empresas nacionales. Como te habrás podido dar cuenta, hay posturas tanto positivas como negativas, dependiendo de la situación donde uno se encuentre. Y esto ha sido producto de que, en la actualidad, muchas personas han tenido que cambiar su condición laboral, de dependientes a independientes, de empleado a desempleado, ya que empresa en actividad comercial, la empresa que ha frenado actividades comerciales o ha tenido que reinventarse. Date cuenta que genera un impacto directamente en el mercado nacional. Elementos para imponer estas medidas de derechos compensatorios: tiene que demostrarse el subsidio, el daño y nuevamente también la relación causal. Y ya para terminar vamos a revisar las salvaguardias. ¿Ok? La última de las medidas. Las salvaguardias. Se da como un factor generador disparador. ¿Qué quiere decir? Acá simplemente la situación es esta: un aumento masivo e imprevisto de importaciones de un producto o grupo de productos. Pero ojo, ojo, acá no es como el dumping, no es que estás bajando el valor bajo el cual se comercializa de manera formal esa mercancía. ¿Ok? No estamos hablando de eso. No estamos hablando como en el dumping, donde el valor bajo el cual se comercializaba esa mercancía como precio final era inferior o menor al del mercado local. No estamos hablando del dumping. Tampoco estamos hablando de un subsidio. Estamos hablando simplemente que por alguna razón o motivo que fue difícilmente predecible, ¿ok?, que no estaba dentro de los planes de contingencia, se dio el aumento masivo e imprevisto de importaciones de algún tipo de mercancía en particular. De manera imprevista sucedió ese hecho o esa eventualidad. Como profesor, recordemos qué pasó en el mes de junio y en el mes de julio aquí en el mercado nacional.
¿Se acuerdan cuando poco a poco empezó a abrir cada una de las galerías de Gamarra? ¿Se acuerdan que la primera medida que solicitaban los empresarios en Gamarra era la aplicación de salvaguardias? ¿Por qué? Alegaban a que todavía tenían stock de prendas de vestir de la campaña de verano y que no iban a poder comercializarlas en este momento. Y que para ellos realizar una producción para campaña de invierno les iba a tomar tiempo. Y mientras se venía dando esa situación, que hacía la mayoría de informales, entre comillas, o de empresas que compiten de manera irregular, ya había realizado o estaba en proceso de realizar importación de productos textiles, prendas de vestir. Y como no había disponibilidad para acceder a comprar prendas de vestir de producto nacional, producción nacional, porque las empresas habían estado prácticamente en la cuarentena bloqueando toda esa actividad de producción y comercial, lo único que nos quedaba era acceder a qué? Comprar productos importados, no solamente por informales, no solamente para importadores irregulares, sino también por las tiendas retail, ¿ok? Las tiendas retail que comercializaban sus prendas de vestir por medio de plataformas digitales. La mayoría de esas prendas de vestir eran producto de qué? De importaciones. Por ende, lo que estaba solicitando este grupo de empresarios en Gamarra era la aplicación de una salvaguardia, porque no hablábamos de dumping, no hablábamos de subsidio, estábamos hablando solamente de que había existido un aumento masivo e imprevisto de las importaciones de este tipo de mercancía. Y eso se tuvo que evaluar. Sin embargo, al final se decidió no colocar las salvaguardias. ¿Qué es esa salvaguardia? Es una medida de urgencia, ¿no? También se aplica de forma temporal, igual que el antidumping. Se aplica como una medida de urgencia temporal. Es lo que busca reducir el impacto de manera, digamos, medida de forma gradual con relación causa-efecto sobre el daño o perjuicio del mercado nacional. ¿Ok? ¿Y por qué se genera la aplicación de una salvaguardia? Porque hay un grave riesgo o amenaza de la inversión nacional, producto de empresas nacionales, frente a un incremento significativo que salía de toda proyección en términos absolutos de este tipo de mercancías. Ahora, un caso muy importante que debemos recordar es que las salvaguardias no siempre se dan frente a situaciones de casos de emergencia. Las salvaguardias muchas veces se dan simplemente como variantes en el aspecto comercial. Así de sencillo, es una variante. Es algo que suele suceder de forma irregular cada 2, 4, 5 meses. ¿Por qué? Incrementan la tendencia de consumo de algún producto, se puso de moda otro producto. Así, no hay posibilidad alguna con antelación, elaborar un plan de contingencia o de planificar qué es lo que podría ocurrir para tener una medida de salvaguardia. No sabes qué tipo de mercancía es la que se va a disparar. Así como sucedió en este proceso de la cuarentena, que se dispararon las mascarillas, los guantes, los oxímetros. Y es difícil predecir cuándo va a haber un incremento significativo de importaciones, si es que estas importaciones se van a ver incrementadas por alguna variable del macroambiente externo, ¿no? Por algún aspecto externo al empresarial, variable política, económica, social, tecnológica, ecológica, legal. Y el acuerdo de salvaguardias de la OMC lo que hace es permitir que los países miembros de la OMC puedan tomar la iniciativa de ejecutar una medida de salvaguardia para proteger solamente una rama determinada de producción nacional. Una a la vez, ¿ok? Pero también demostrada. Como profesor, el incremento de las importaciones se debe demostrar junto con
el daño que está generando o ocasionando en el mercado nacional. Igual se demuestra relación causa-efecto y se aplica la salvaguardia. ¿Quién tiene que realizar ese tipo de investigación? Nuevamente, Indecopi. ¿Ok? Indecopi. Acuérdate que esa salvaguardia es una medida de emergencia que en algunos casos va a permitir que se suspendan temporalmente algunas concesiones, ¿no? Algunos tratados de libre comercio, un acuerdo comercial. Ojo, ese es el nivel de impacto que tiene una salvaguardia y por eso es que la OMC lo permite. Por eso existe un acuerdo sobre salvaguardia, porque pasa inclusive por encima de un tratado de libre comercio, por encima de un acuerdo internacional. Pero profesor, usted dijo que ninguna norma legal está por encima de un tratado de libre comercio, de un acuerdo internacional. No, pero la OMC te da las herramientas producto de un acuerdo de salvaguardias para que puedas ejecutarla sin ningún problema, pero de manera determinada a una sola rama de producción y por un periodo de tiempo bastante corto, siempre y cuando demuestres el incremento de importaciones fuera de las proyecciones, el daño que se genera en el mercado nacional, compruebas la relación causa-efecto, tranquilamente puedes aplicar tu salvaguarda, aún así estaba ya en contra de un tratado de libre comercio, porque encima de ese tratado de libre comercio está quien la regula, la OMC. Y en este caso, quien debe demostrar todo esto es Indecopi. ¿Ok? Solo como un dato, la OMC incluye a China desde el 11 de diciembre del 2001, ¿dentro de qué? Del manejo del acuerdo de salvaguardias, es decir, China no se salva. ¿Qué se evalúa en una salvaguardia? El aumento de las importaciones, la existencia de daño demostrado, corroborado a nuestra industria nacional, la relación causa-efecto, y se establece también un plan de reestructuración, de recomposición de nuestra economía. Reglas de aplicación, bueno, las de Indecopi, también participa dentro de esto MINCETUR. El periodo ordinario para la aplicación de esta medida de salvaguardia es de 4 años y podría prorrogarse a 4 años más, pero en realidad hasta el momento se ha dado solamente la aplicación de 4 años. Es muy complicado que pueda prorrogarse por 4 años más. ¿Por qué? Porque se supone que ya has realizado un plan de reestructuración. Se supone, porque eso también es un requisito por parte de la OMC. ¿Cómo se aplica una salvaguarda? Con restricciones cuantitativas, por ejemplo, en cuotas, ¿no? Todo este año, para esta partida arancelaria, solamente se va a importar hasta 20 toneladas del mercado internacional. La empresa que coja la mayor cuota de mercado realizará su importación primero, segundo, tercero, cuarto. Dijo todo el año. Empezó en enero, estamos en julio, se cumplieron las 20 toneladas de importación, no va más. Agosto, septiembre, octubre, no se podrá importar más ese tipo de mercancía con esa partida arancelaria. ¿Por qué? Ha habido una restricción cuantitativa, una restricción en cuotas. Solamente se iba a permitir hasta ese volumen y ya se alcanzó el volumen, ya se alcanzó esa cuota. Bueno, para no extendernos más, porque ya son casi 11:10, recuerden que siempre Indecopi debe emitir sí o sí un proceso de investigación completo, detallando el impacto que se genera como causa-efecto y además de eso otras variables, otras variantes. Su informe no es vinculante. Esto es un recordatorio de las medidas correctivas de las que hemos hablado. Si quisiera conocer y aprender si un producto en realidad tiene un derecho antidumping o compensatorio o salvaguardas, esa información está en la página de la SUNAT. Si quisiera aprender si un producto está en investigación en Indecopi, lo voy a encontrar en la página de Indecopi. Acá tenemos algunos ejemplos donde podemos ver la tasa de derecho antidumping. Nos aparece el porcentaje, ¿no? La tasa es de 0.8%. ¿Qué quiere decir? Si lo aplico al valor FOB o al valor SIF, de todas formas va a generar un impacto.
Sin embargo, ¿cómo lo aplico de forma directa? En base a lo que me indica la resolución de esa norma antidumping, que me dice se resuelve, se aplica 0.80 centavos de dólar por par. ¿Qué quiere decir? Es un arancel no ad valorem. No se va a aplicar al valor FOB ni al valor CIF. Me está diciendo por par de calzados. Eso viene a ser un arancel específico. Es decir, tendré que multiplicar la cantidad de pares por el monto total que se paga por cada par. Y ese será el monto antidumping que tendré que pagar como importador. Acuérdate que el monto del antidumping no siempre va a estar en un derecho ad valorem. ¿Ok? Puede estar en un derecho específico, un monto de dinero por unidad de producto. Y debes leer bien las resoluciones porque muchas veces los errores se generan por una mala interpretación, información incompleta, tomas decisiones equivocadas al momento de la compra de la mercancía, no te aseguraste si existía una norma antidumping y eso puede generar a futuro pues demandas judiciales. No me refiero a consignante consignatario, sino con el Estado peruano. Por mi parte, damas, caballeros, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos hemos extendido un poco, pero en realidad creo que era necesario para entender de forma clara la manera en la cual puedes tomar una medida de defensa comercial, la medida en que podría esto afectarte como empresa privada en el mercado nacional, más aún en la situación bajo la cual nos encontramos, en la cual muchos de nosotros hemos tenido impactos negativos en la ejecución de nuestra actividad empresarial, e inclusive nos puede servir como un punto de partida para evaluar un plan de negocio futuro o la reinvención del negocio que podemos manejar aún en la actualidad. Como les dije nuevamente, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Dudas o consultas adicionales que podrían surgir o información adicional que requieran, me pueden encontrar en LinkedIn como José Gerardo Podestá. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy. Quedo atento a que Jesús pueda alcanzarme algunas preguntas si lo considera dentro del lapso de tiempo que manejamos o si las dejamos pendientes para una próxima presentación. Te escucho, Jesús. Estimado José Gerardo Podesta, muchas gracias por impartir un tema tan interesante, ¿no? Hablar de dumping, antidumping, los subsidios, salvaguardia, ¿no? Algo que me gustó que mencionaste, ¿no? Algo que se ha vivido, por ejemplo, con el dumping, ¿no? Si bien es cierto, los productos importados llegan al Perú más baratos, ¿no? Y esto se ha visto un caso real con la mascarilla, con los guantes, cuando el Perú, ¿no? El 15 de marzo entró en cuarentena. Entonces, ¿qué hacían ¿no? Algunos empresarios? Se dedicaron a importar mascarilla, guantes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, como estábamos en cuarentena, los empresarios quizás de Gamarra o a nivel nacional no podían producir estos productos textiles, ¿no? Entonces, se dedicaban a la importación y esto ha afectado bastante a la economía peruana. Como mencionabas, hay muchos jóvenes empresarios que han tenido que despedir trabajadores, muchos jóvenes que se han quedado sin empleo, ¿no? Y en realidad la SUNAT la SUNAT y el ECOPI tienen que trabajar de manera articulada para que nosotros como peruanos podamos apoyar a las industrias peruanas, porque esto va a permitir que nuestro Producto Bruto Interno, ¿no? Que es igual al consumo, a la inversión, el gasto y las exportaciones, y menos las importaciones. Las importaciones no suman a nuestro PBI. Así que hay que seguir apoyando a las industrias peruanas, ¿no? Y también a continuar exportando. Así que muchísimas gracias por tu excelente exposición, estimado profesor José Gerardo Podesta. Sí, vamos a esperar a ver que los participantes puedan hacer llegar en el chat unas cuantas preguntas para que los puedas responder y ya para finalizar la capacitación. Estimado Gerardo, no, creo que no hay ninguna pregunta. Creo que todo está muy claro. Muchas gracias, muchas gracias. Excelente exposición, excelente.
No hay ninguna pregunta, estimado. Ok, A nombre, Jesús. a nombre de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias, Andrés, que tengan muy buenas noches. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias chicos, que tengan buenas noches, hasta luego.